aritenoideo. También es un músculo que hace la aducción, también es aductor. Para que realice esa función aductora, la inervación va a estar a cargo también ¿de quién? Del nervio laringio recurrente. Entonces, todos los músculos de la laringe son inervados ¿por quién? Por el nervio laringio recurrente. Menos uno. ¿Cuál es ese excepto? ¿Cuál es la excepción? ¿Ah? ¿Cuál es la excepción? Todos los músculos de la laringe son inervados por el laringio recurrente. ¿Excepto quién? ¿Excepto quién? ¿Ah? ¿Excepto quién? El cricotiroideo. Pues. El cricotiroideo, que es el único músculo que lo voy a ver en la parte anterior, porque ese va a ser inervado por la rama externa del nervio laringio superior. ¿Lo captan? ¿Lo captan? ¿Ya? Mírenme. Tengo acá, justamente, miren, esta es la parte más abajo, donde se puede ver a los nervios laringios recurrentes. ¿Por qué se llaman recurrentes? ¿Qué cosa es un vaso o un nervio recurrente? Es un vaso o nervio que está bajando y luego está subiendo. Entonces, los laringios recurrentes que se desprenden del nervio vago, ¿correcto? También se comportan así. Son nervios que bajan, bajan, bajan y luego suben, suben, suben. ¿Hacia dónde tienen que subir si son los nervios laringios recurrentes? ¿Hacia dónde tienen que llegar? A la laringe, por eso se llaman nervios laringios recurrentes. Entonces, cuando bajan y luego suben, se van a relacionar con estos dos vasos. ¿Qué vaso vendría a ser este que está acá? La arteria subclavia derecha. Y esto que está acá, ¿qué cosa vendría a ser? El callado aórtico, ¿cierto? Entonces, el nervio laringio recurrente del lado derecho baja hasta el nivel de la arteria subclavia del lado derecho y luego sube. Entonces, como sube, se cuelga sobre el nervio laringio recurrente, ¿quién? La arteria subclavia, como si estuviese columpiando ahí sobre el nervio laringio recurrente derecho. ¿Estamos? Mientras que el nervio laringio recurrente llega mucho más abajo. ¿Por qué? Porque recién va a dar la vuelta ¿sobre quién? Sobre el callado aórtico. Entonces, ¿quién descansa sobre el nervio laringio recurrente derecho? La arteria subclavia derecha. ¿Y quién descansa sobre el nervio laringio recurrente izquierdo? El callado aórtico. ¿A quién le cuesta más trabajo bajar? ¿Quién tiene un trayecto mayor? ¿El derecho, el laringio recurrente derecho o el laringio recurrente izquierdo? El izquierdo. Por eso es que el nervio laringio recurrente del lado izquierdo, su origen es intratorácico, o sea, está a nivel del tórax, mientras que el laringio recurrente del lado derecho está a nivel cervical, porque la arteria subclavia es un vaso de la región del cuello, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cuando los dos bajan a diferentes niveles, pero los dos tienen que subir hacia la laringe. Cuando suben, miren, se van a ubicar estos dos nervios laringios recurrentes entre este órgano. ¿Qué órgano es este que está acá? ¿Qué órgano es este que está acá? La tráquea, es decir, acá, ¿cierto? ¿Y quién está detrás de la tráquea? El esófago. Esos nervios laringios recurrentes, tanto el derecho como el izquierdo, en su ascenso van a pasar entre la tráquea y el esófago. Este canal se le llama el canal tráqueo-esofágico. Entonces acá tendremos al nervio laringio recurrente. Cualquiera de los dos, el derecho o el izquierdo, pasa entre la tráquea y el esófago. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, cualquier procedimiento posterior a la tráquea o anterior al esófago, hay que tener mucho cuidado de no lesionar al nervio laringio recurrente. Si yo tengo acá a la tráquea, por delante de la tráquea hay una estructura glandular. ¿Cómo se llama esa estructura glandular? La glándula tiroides. Entonces, la glándula tiroides, los lóbulos de la glándula tiroides rebalsan posterior a la tráquea. Entonces, la glándula tiroides
también se relaciona con el nervio laringio recurrente. Entonces, si quieres hacer una extirpación de la glándula tiroides por un proceso tumoral, una llamada tiroidectomía, puedes lesionar a ese nervio laringio recurrente. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si se lesiona el nervio laringio recurrente? ¿Ah? ¿Qué músculo, cuál será el principal músculo afectado que podría poner en peligro la vida del paciente? ¿Ah? ¿Cuál es el músculo encargado de la abducción de los pliegues vocales? ¿Quién es el principal músculo que hace que la glotis esté permeable? El cricoaritenoideo posterior. ¿Y quién inerva al cricoaritenoideo posterior? El nervio laringio recurrente. Entonces, si lesionas el nervio laringio recurrente, el principal músculo afectado es el cricoaritenoideo posterior. Por lo tanto, el cricoaritenoideo que hacía la abducción ya no lo puede hacer. Entonces, ¿qué cosa va a primar? La abducción. ¿Y qué cosa va a pasar entonces con la glotis? Se estrecha. Y si se estrecha la glotis, es un paciente que va a tener dificultad respiratoria porque no va a poder ingresar el aire. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Para terminar, en esta imagen, miren, esta imagen que está acá, ¿es una vista anterior o es una vista posterior? ¿Ah? Es una vista posterior, ¿cierto? ¿Qué cartílago vendría a ser esto que está acá? ¿Qué cartílago es esto? La epiglotis, ¿cierto? Acá yo tendría al cartílago cricoides y acá tendría a los cartílagos aritenoides, ¿cierto? Aquí está el jarrito, ¿ya? Esto que está acá son los repliegues ariteno-epiglóticos, que son los que delimitan el aditus laringio, que es la entrada hacia la endolaringe, ¿cierto? Le dije del aditus laringio, ¿no? El aditus laringio es el repliegue, son los repliegues, pues, ariteno-epiglótico de un lado, más el repliegue ariteno-epiglótico del otro lado, es decir, la boca del jarro, se le llama el aditus laringio, con D de dedo. ¿Qué es el aditus laringio? Es la puerta de entrada, pues, hacia la endolaringe. ¿Estamos? Cuando ese jarrito, cuando quiere pasar, miren, este órgano que está acá es la lengua. Miren, esto es la lengua. Quiere decir que esto es la cavidad oral, ¿cierto? Cuando se forma el bolo alimenticio, tú quieres que ese bolo alimenticio se meta por la endolaringe o se vaya por la exolaringe. Por dentro o por fuera del jarro. Por fuera del jarro, o sea, por la exolaringe. Entonces, acá cumple un papel muy importante la base de la lengua. Entonces, la lengua tiene también unos repliegues, unos ligamentos que se unen a la epiglotis, que se llaman los repliegues glosoepiglóticos, que lo vamos a volver a tocar cuando hagamos cavidad oral. Entonces, cuando tú pasas el bolo alimenticio, lo que hace es esta base de la lengua, ¿qué cosa hace con la paleta, que es la epiglotis? Lo baja para poder cerrar, ¿qué cosa? La entrada hacia la endolaringe, de tal manera que tu bolo alimenticio se desliza por la laringofaringe o por la exolaringe, ¿cierto? Porque ¿qué cosa vendría a ser esto que está acá? Miren, esto de acá debería estar cerrado, se ha cortado. Esta porción que está acá, ¿qué cosa vendría a ser esto? Esto es la faringe, esto es la faringe. Y esta porción que está acá, ¿qué cosa vendría a ser? También faringe, ¿correcto? También es faringe. Y esto que está acá, ¿qué cosa vendría a ser? El esófago. Entonces quiere decir que la faringe tiene porciones, claro. Esta faringe que está en relación con la cavidad oral se llamará la orofaringe o bucofaringe. Y esta porción de la faringe que está posterior a la laringe, ¿cómo se llamará? La laringofaringe. Y mucho más arriba, ¿qué tienes por arriba de la boca? La cavidad nasal. Cuando tú ingresas el aire a través de las fosas nasales, esta se va hacia la parte posterior donde está la faringe. Y a esa porción de la faringe, ¿cómo se llamará? La nasofaringe. Entonces, cuando hablemos de la faringe, vamos a recordar esto. ¿Qué parte me interesa saber? Esto que está acá.
la laringofaringe, que es lo mismo que decir exofaringe. ¿Qué cosa va a pasar por la laringofaringe? Va a pasar el bolo alimenticio, ¿correcto? Entonces, en la práctica, en esa zona de la exolaringe o de la laringofaringe, vamos a encontrar una depresión acá, una depresión de la mucosa. Esa depresión de la mucosa se conoce con el nombre de la fosita piriforme o receso piriforme, ¿ya? Fosita piriforme o receso piriforme. ¿Qué cosa es ese receso piriforme? Es como si fuese una resbaladera que va a guiar, ¿qué cosa? El tránsito del bolo alimenticio, ¿hacia dónde? Hacia el esófago, pues, ¿no? Es el que dirige el tránsito del bolo alimenticio desde la laringofaringe hacia el esófago. ¿Y por qué será importante esta fosita piriforme o este receso piriforme? Porque a este nivel vamos a encontrar una unión de una rama del nervio laringeo superior con una rama del nervio que viene subiendo por acá, que es el nervio laringeo recurrente, que se conoce con el nombre del asa de Galeno. El asa de Galeno. ¿Qué cosa es el asa de Galeno? Es la unión de una rama, tanto del nervio laringeo superior como del nervio laringeo recurrente. ¿De qué rama del nervio laringeo superior creen que será? ¿De la rama interna o de la rama externa? De la rama interna, porque la externa se quedó para el músculo cricotiroideo. ¿Estamos? Ya. Entonces, el nervio laringeo recurrente, ¿qué cosa vendría a ser? ¿Es sensitivo, es motor o es mixto como el nervio laringeo superior? ¿Ah? El laringeo recurrente, sensitivo, motor o mixto. Es un nervio mixto también. ¿Por qué? Porque también se va a encargar de recoger la sensibilidad, pero ¿de qué región? De la región infraglótica. Entonces, inflamación de la mucosa supraglótica, nervio laringeo superior, rama interna. Inflamación de la mucosa infraglótica, nervio laringeo recurrente. Por eso es que el nervio laringeo recurrente es un